Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Vamos a hacer una pausa de nuestro especial de Radar Elecciones porque necesitamos abordar algunas temáticas que están ocurriendo a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Sí, yo creo que esta vez es importante mencionar el tema internacional, el ámbito internacional, focalizando nuestro estudio en la primera parte acerca de lo que está sucediendo en Estados Unidos para luego analizar lo que está pasando a nivel local. Por supuesto, porque nos va a influir de algunas maneras que vamos a analizar a continuación. Así que bienvenidos a un nuevo espacio de Radar por Antofagasta Televisión. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, vamos a iniciar un nuevo programa y vamos a tocar algunos temas de bastante importancia. Pero primero vamos a saludar a nuestros invitados que nos van a acompañar durante esta jornada. Estamos junto a Francis Espinosa, doctora en Ciencias Políticas y académica además de Antofagasta, y también junto a Matías Díaz, cientista político. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Cristian, Javiera, por estar acá nuevamente. Y también desearles felices fiestas patrias, ya que estamos en el marco de las celebraciones. Sí, igualmente. Gracias. Vamos a estar hablando, de hecho, también sobre ciertas inauguraciones que ocurrieron acá en nuestra ciudad. Pero hay otro tema, nos vamos a alejar un poco de Chile, vamos a trasladarnos a Estados Unidos, porque pronto van a tener una decisión el 5 de noviembre y nos gustaría abordar cómo están realizándose las dinámicas y también quizás algunas encuestas en relación a los candidatos presidenciales. Hubo últimamente un debate que hizo ruido ya por una salida nuevamente de Donald Trump acerca de los anticuchos de perro y gato, aparentemente, que se hacen en la frontera donde reciben los inmigrantes, donde se quedan los inmigrantes ilegales cerca de Estados Unidos. Hoy en día el debate está entre, y la lucha de poder está entre Kamala Harris, que representa en realidad el poder oficialista, que está saliendo, reemplazando a Joe Biden como candidato, una mujer de origen extranjero, abogada, diploma de Harvard. Y por el otro lado tenemos a Donald Trump, que postula para un segundo mandato después de haber perdido la última vez contra Donald Trump, y que también conoció el episodio del Capitolio. Se recuerdan cuando quisieron invadir sus partidarios los Capitolios, indicando que habían trampa durante las elecciones. Su opinión acerca de esta confrontación últimamente y su impresión justamente sobre la llegada de Kamala Harris como candidata de los demócratas versus Donald Trump. Bueno, sí, quisiera partir señalando que efectivamente, digamos, la figura de Kamala implica varios aspectos que son significativos. Una mujer conocida en el mundo político, pero no, digamos, a nivel país. Una mujer que tuvo que remontar, digamos, la bajada del presidente actual de Estados Unidos, y lo que debió hacer, o sea, una campaña de 23 meses, lo está haciendo en 3 meses. Entonces, la verdad es que lo tiene un poco duro. Y efectivamente, tal vez la pregunta que uno se hace es, ¿el país del norte estará preparado para tener una presidenta? Eso es bastante cuestionable, y la verdad es que el debate en el fondo dio cuenta de varios aspectos que son significativos. En primer lugar, digamos, una Kamala que se preparó para un debate y que efectivamente no se sintió intimada por una maquinaria patriarcal de Donald Trump. Y que además, por lo menos en términos de kinésicos y digamos, de actitud, uno la veía bastante segura y generó, digamos, una visión bastante positiva. Fue una plataforma bastante significativa para que finalmente Estados Unidos la conociera y la viera como una posible candidata o presidenta de Estados Unidos. Donald Trump uno lo ve más cansado, más viejo, pero digamos algunas cosas que son importantes. Particularmente pienso que en temas discursivos Donald Trump fue mucho más, digamos, más incisivo, más duro en términos de políticas económicas y temas de migración, y lo anecdótico efectivamente, digamos, que generó incluso memes y una canción bastante divertida, que en Springfield se están comiendo los gatos, los perros y también las mascotas. Hay que acotar que la policía de ese lugar mencionó que no han recibido ningún llamado, ninguna notificación de que eso suceda como lo había planteado el candidato. Matías. Sí, la aparición de Kamala Harris como candidata presidencial en reemplazo de John Biden le ha dado un nuevo aire al Partido Demócrata.
venía después del primer debate que tuvo John Biden, que mostró a un presidente ya bien avanzado en edad, con problemas ya de memoria en algunos lapsus que él tenía. Hizo revitalizar esta candidatura del Partido Demócrata con una nueva figura más joven, que es con muchas habilidades blandas, con una historia de vida que viene de una descendencia hindú con una mezcla afroamericana que ha podido resaltar sobre sus orígenes y que ha logrado nuevamente posicionarla dentro de esta competencia. La competencia está muy apretada, todavía no hay una definición clara. Para entender la presidencial estadounidense es muy distinto a lo que se hace aquí en Chile. No es por una votación quien gana por mayoría, sino uno va ganando por estados. Sí, hay que explicar y hay que lograr ciertas representaciones para lograr ser electo. El cálculo es como 270 delegados para lograr la presidencia, y en estos momentos podríamos decir que Kamala Harris, las proyecciones que se están mostrando, es que Kamala Harris tiene 225 delegados, sí, y Donald Trump estaría en 219. Así apretado está en estos momentos la elección estadounidense. ¿De qué color va a estar pintado el país? ¿De azul o rojo? Sí, yo creo, mira, justamente el hecho que todo el mundo escuchó la polémica acerca de Joe Biden, se notó el hecho que era un poco senil en realidad, y fue el temor, de hecho dio lugar a una columna, a una tribuna de George Clooney, el actor famoso demócrata, que justamente indicó que sería bien que se baje. Y yo quería llegar acá, justamente fue una buena jugada, si bien el tiempo se redujo mucho para una campaña, por otro lado también acá yo creo que el tópico de discusión, el eje de ataque que utilizaba Donald Trump versus Joe Biden se dio vuelta en su contra a Donald Trump. Me explico. La edad. Yo encuentro que en el debate se vio viejo, como usted lo subrayó, se notó viejo Donald Trump comparado a Kamala Harris. Y yo creo que en ese sentido ese eje argumentativo se dio vuelta. El viejo en ese debate era Donald Trump, ya no era más Joe Biden. Por ende la juventud estaba encarnada, es encarnado hoy en día por Kamala Harris, en primer lugar. Segundo lugar, y ahí justamente hay un video del cual quiero hacer llamado, ya que otra vez lo mostramos, el asunto de la trad wife, la mujer tradicional, mostramos una española. Y quizás no me expliqué suficientemente bien para ver que no es simplemente una mujer que prepara cocina para su marido, haciendo un llamado a una vertiente tradicionalista. Acá hay toda una corriente de edad política en Estados Unidos acerca de ese movimiento de la trad wife, republicana, nacionalista, anti-inmigración, anti-aborto, hay todo un discurso político detrás, y que utilizan las plataformas como TikTok, como Instagram, para difundir ese mensaje a través de diferentes figuras. Esa es la postura de Donald Trump. Ultraliberal y un poco proteccionista, que también hay una contradicción ahí a nivel económico, tradicionalista, conservador en todo el tema valórico. Y acá justamente la llegada de Kamala Harris tomó totalmente a contrapié aquello. ¿Por qué? Porque acá el debate, más allá de la edad, se fue hacia el tema de la mujer, porque es una mujer, y sobre el tema de las minorías, porque es de origen extranjera. Entonces, reivindicando totalmente el famoso wokismo, como así lo denominan, la derecha dura norteamericana, a todos esos avances que hay en relación con las minorías, y tomando a contrapié toda esa corriente de la tradwife que se está implementando mucho, porque son millones de seguidores en lo que concierne a las redes sociales. No sé si tenemos un video de una norteamericana muy famosa a nivel de TikTok, que justamente implementa esa corriente como otra figura de la mujer tradicional, haciendo llamado a los años 50 de Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba en el apogeo de su poder, y por eso que George, conectando con el famoso eslogan de Donald Trump, Make America Great Again, hacer de nuevo América grande, como lo era en los años 50. ¿Su opinión acerca de eso, Francisco? Sí, bueno, en primer lugar, digamos, yo que tengo una sobrina estadounidense, ella me preguntaba, bueno, pero ¿por qué es tan importante la política? ¿Por qué a la gente le interesa tanto la política estadounidense, no? Y bueno, hay que reconocer que Estados Unidos todavía sigue siendo, digamos, la primera potencia, y que en cierto modo todavía establece por lo menos la hegemonía en términos económicos y militares. O sea, eso, digamos, raya la cancha digamos, en la sociedad internacional. Entonces eso es un punto bastante importante. O sea, ¿por qué son tan importantes las elecciones en Estados Unidos? Sí. En segundo lugar, yo comparto el punto de vista de Cristian, y a raíz, digamos, de los atentados que ha sufrido
Donald Trump, que uno también pudiera hacer últimamente suspicaz. un intento, sí. Exacto, pudiera ser suspicaz, que finalmente impactan en una sociedad extremadamente polarizada. Y las sociedades polarizadas son complejas en términos que finalmente quien, digamos, obtiene el poder tiene una complejidad en la gobernanza, pero además, digamos, siempre con el peligro constante de alguna especie de desobediencia civil, diría Sí. Arturo, ¿no? De alguna rebelión, como ocurrió en el caso del Capitolio. Entonces yo tengo la impresión de que, si bien es una tendencia internacional, pero tal vez lo preocupante de estas dos miradas, de esta mirada woke que plantea Cristian, esta otra mirada white, es de qué manera ese país se polariza frente a dos figuras. Ahora, yo creo que son elecciones que están abiertas, son elecciones que no están ganadas. Siento nuevamente que hay una orquestación internacional y mediática en contra de Donald Trump, lo cual pudiese generar un efecto boomerang, es decir, a lo mejor capaz que eso, como la vez pasada, a lo mejor le sirva. Como que se tiende a mezclar la deshabilidad con la realidad. Yo creo que hay que tener ojo, porque creo que hay mucho silencio de una mirada trumpista en la sociedad, en la working class, por ejemplo, Sí, está muy presente. la working class estadounidense, que seguramente a ciegas vota Trump. Matías, antes de que nos puedas dar tu reflexión, vamos a continuación ver el video que se refería a Cristian respecto a este concepto que está en tendencia. Kisses in the morning leave me dreaming the whole day through. Searching for my 1950s woman. Searching for my calendar girl that I can come home to. Searching for my 1950s woman. Kisses in the morning leave me dreaming the whole day through. Bueno, ahí veíamos el ejemplo. Matías, para que me puedas Busco también una dar otra tu impresión al respecto y también como ciertas opiniones de figuras muy características, incluso a nivel mundial, por ejemplo, el Papa Francisco, que también dio su opinión sobre las elecciones de Estados Unidos, diciendo que había que elegir el mal menor, referente a que tanto el candidato Trump como la candidata Kamala tenían visiones muy duras respecto a cosas que también son muy tradicionales respecto a la religión. Sí, es que la elección de Estados Unidos es importante para un contexto mundial, entendiendo que siempre es una potencia mundial. En relación a Chile, si uno ve la economía, las exportaciones e importaciones con el país norteamericano deben rondear el 30%. Entonces, una economía que Chile siempre va a estar atento de cómo esté en sus procesos evolucionando. A eso suma que todos los actores políticos se están involucrando en esta campaña en distintas formas. Vemos artistas del mundo de la cultura como Taylor Swift apoyando explícitamente, o Kid Rock, uno a Kamala Harris y otro a Donald Trump. Distintos actores que se han ido desglosando de un lado a otro. Podemos ver a un familiar de la familia Kennedy, que era candidato independiente, que bajó su candidatura para apoyar a Donald Trump, o ciertos actores del mundo republicano que han cruzado la línea para apoyar a Kamala Harris. Esto también hay que entender que Estados Unidos se compone de varios estados, y aquí cuando hablábamos del movimiento woke o del ala right, que es como el ala ultraderecha conservadora que existe en Estados Unidos, hay que ir viendo estado por estado, y eso te va a dar una composición de cómo se va a ir armando la elección. Es distinto cómo va a actuar el electorado de California o en una ciudad más conservadora que pueda ser más trumpista. Sí, Texas, por ejemplo. Texas. De hecho, creo, mi parecer, hay como 7 estados que van a definir esta elección, y el más importante va a ser Pensilvania. De manera reciente, en acá Antofagasta estaban representantes de la Embajada de Estados Unidos y comentaban que incluso los candidatos no iban a ciertos lugares porque ya sabían que el electorado iba a votar por uno de ellos, ya ni siquiera hacían campaña, no perdían su tiempo en el lugar porque ya está definido.
Y justamente tienen que ir a los estados donde no está definido, los swing states que pueden dar Sí. vuelta de un lado como para otro. Por ejemplo, Kamala Harris no iba a ir a California porque sabía perfectamente que el voto ahí es más progresista, entre comillas, y el color... Claro, pro aborto, derechos LGBT. y justamente yo de quisiera titulares. indicar a eso, ya que usted habló de polarización, sobre temas como el aborto, por ejemplo, o entre otros sobre la inmigración, sobre la economía. Esa polarización es debida a que si es más marcada hoy en día, si esas dos Américas, esos dos Estados Unidos hoy en día que se notan, uno más progresista y otro mucho más conservador, que yo creo que siempre ha existido, en todo caso no es un invento de un día para la mañana, porque hoy en día está mucho más a la vista de todo y porque hoy en día cada vez más se polarizan. Eso debido que a las redes sociales, al ambiente que permiten las redes sociales, a las famosas teorías del complot que se desarrollaron a través de las redes sociales. ¿Cómo lo explica usted? O simplemente un hecho social debido a la nueva realidad que vive Estados Unidos, también a nivel de inmigración, como a nivel de economía, como a nivel de reivindicación de las minorías. Sí, bueno, eso, digamos, pues la política tiene, digamos, variables que son bastantes, o sea, uno no podría tener solamente una variable para definir política o la situación o lo político. Una de las cosas, digamos, que ocurrió, por ejemplo, en Alemania cuando asume Hitler, ¿no? O cuando finalmente toma el poder Hitler, es justamente la cuestión económica, o sea, sí. y yo se lo pregunté, digamos, a veteranos alemanes, que me hablaban justamente del liderazgo a partir de lo económico. Y yo estuve el 2022 en Estados Unidos y la verdad es que la sociedad norteamericana estaba bastante alicaída. O sea, yo creo que el tema de la inflación, uno veía a la gente extremadamente triste, molesta. Entonces uno se da cuenta que la cuestión económica es una cuestión preponderante y seguramente por eso, digamos, impacta en esta polarización. Yo no sé si a la gente le importará tanto, digamos, estas expresiones un poco intelectuales del wokismo o tal vez la white... No, porque muchas veces claro. llaman eso marxismo, porque Claro. así lo califican, pero igual hay un reproche, un cierto reconocimiento de las minorías. Por ejemplo, se discutió en un momento dado el rol de alguna figura histórica de Estados Unidos con su relación con la esclavitud. Eso hay todo un segmento a quien le molesta aquello, porque si uno mira la historia de Estados Unidos, políticamente hablando, igual está la famosa tradición WASP, White Anglo-Saxon Protestant, es decir, el norteamericano político por excelencia era un tipo protestante, al límite evangélico, blanco y anglosajón. Hoy en día tuvieron un presidente norteamericano cuyo papá venía de África y era moreno. Hoy en día pueden tener una mujer. Entonces, esas corrientes de progresismo, igual hay un freno muy brutal a aquello. Yo quiero indicar acá, ¿puede Estados Unidos, la patria de algún modo, la más antigua democráticamente hablando, no se arriesgaría de nuevo a votar a Donald Trump sabiendo cómo terminó su primer mandato? Bueno, eso, como yo decía, las elecciones siempre están abiertas. Yo insistiría que tal vez el aspecto que más determina las decisiones son la cuestión económica. Sí, muy presente. Entonces, digamos, en el caso de Donald Trump, él tiene claramente, digamos, esta jibarización o esta rebaja significativa en el gasto fiscal y también un plan de desregularización o de desregulación planteado con Elon Musk, que es el famoso empresario de ex Twitter, ¿no? Entonces hay ahí una cosa, digamos, que llama la atención, porque finalmente lo que siente el estadounidense seguramente es la necesidad de un proteccionismo mayor para, en el fondo, que la industria estadounidense reflote, digamos, finalmente parar la migración, que es un tema que también está presente en Europa, ¿no? Y por otra parte, curiosamente, el migrante que ya está establecido no quiere más migrantes. No. Entonces, seguramente porque en Florida ganó Donald Trump. Sí, entonces, digamos, hay una cosa bien curiosa, digamos, en cuanto, yo no sé si habrá un péndulo político en el caso de Estados Unidos, pero sí hay una tendencia internacional a estos radicalismos y que finalmente la gente se quede, digamos, con el voto como una moneda de intercambio nada más. Matías, el liberalismo norteamericano está en peligro frente al conservadurismo de Trump. Trump en el gobierno anterior tuvo un antecedente de salirse de la Organización Mundial de Comercio. Algo paradójico siendo un país de libertades económicas, donde está conectado a la globalización. Pero también se entiende que la competencia en la globalización ha sido súper desleal con Estados Unidos, y es el tema con el Asia, específicamente con China,
que es el tema de la propiedad intelectual. Los asiáticos han logrado equiparar la tecnología estadounidense a pura copia. Uno ve los celulares sí, no respetan las patentes. No respetan las patentes, entonces eso ha hecho una pugna entre estos dos países que Trump ha vuelto con un discurso de hagamos Estados Unidos nuevamente grande, y es respecto a eso, apuntar, porque se han deteriorado los empleos locales, la migración le ha afectado y la calidad de vida de los estadounidenses ha bajado, y él juega con el malestar de eso. Entonces, cuando juega con el malestar, lo mismo que pasó en Francia cuando salieron las chaquetas, como le llamaban, las chaquetas amarillas, que era una clase media molesta porque su calidad de vida se veía deteriorado por la excesiva migración y por la pérdida de empleos. Estrategias políticas que vamos a ver finalmente el resultado el 5 de noviembre. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a continuar con otros temas acá en Radar. Muy bien, ya estamos de vuelta y regresamos a Chile, regresamos a Antofagasta y especialmente en el marco de las celebraciones de fiestas patrias, debido a que ya comenzaron las inauguraciones de distintos eventos, como por ejemplo las ramadas. Lo vimos durante el fin de semana, como diversas autoridades que están buscando una reelección, o también otras personas del mundo político que están buscando también tener algún puesto, ya sea en la alcaldía o en gobernación regional, estuvieron participando. No vamos a juzgar, por supuesto, su sentimiento patriota, pero sabemos que estamos en una campaña de elección. Entonces, a continuación vamos a estar viendo algunos videos en ese marco para poder entender un poco más la decisión de cada persona. Quizás habrá una estrategia, algunos dirán algún aprovechamiento, incluso la ciudadanía está un poco agotada de verlos en todos lados. Sí, justamente esa era la pregunta. ¿Usted piensa que es un paso obligatorio de ir a la ramada, de mostrar su patriotismo para los candidatos, o sería un riesgo enorme no mostrarlo y no hablar del tema en este periodo? Es algo que está dentro de la idiosincrasia de los candidatos en esta fecha, es parte como del criollismo protocolar de ir a las distintas inauguraciones, invitado también por los distintos ramaderos, dependiendo de qué lado. Hay una invitación de por medio. Hay una invitación de por medio. Lo peculiar es que aparecieron tanto de la izquierda como el candidato Pablo Iriarte, Ricardo Díaz, Marcela Hernando, Sacha Rasmussen, independientes también. Entonces, Jonathan Velázquez, al parecer no fue a esa inauguración, sí tengo entendido que fue a la del sector sur, a la del rodeo. Sí, y a la que organizó a la que organiza él en la municipalidad, en la explanada regional. Y todavía no entiendo si ya se inauguró la humedal, la gran duda que nos quedó. No, yo creo que esa se trasladó. ¿Se trasladó? Pero todavía no hay una inauguración de la, me parece, ¿no? Javier, usted está mal tanto. Sí, ahí como rápida acotación de resumen, claro, finalmente ya no pueden estar en el lugar del sector La Gruta, van a ser trasladados, incluso ya hemos visto cómo movilizaron ahí justamente en una explanada que está frente a un supermercado de un elefante, pero aún así las comunidades vecinales, nuevamente surge la primera problemática respecto a este tipo de eventos, de que el ruido, la suciedad, la inseguridad. Entonces, claro, nuevamente volvimos al pasado con esa problemática, y las juntas vecinales tampoco quieren tener las fiestas al lado de sus hogares. Pero acá los tiempos no darán, yo creo que incluso si hay recursos, yo creo que se van a instalar. Sí, Parque de los Eventos. Francis, su opinión acerca de la pregunta. Sí, la verdad es que, digamos, este es un tema, en primer lugar, que traspasa, digamos, las festividades, o sea, del 18 de septiembre, porque uno también ve la problemática de las actividades de fin de año y también ve la problemática del 14 de febrero. O sea, pareciera ser que hay una política reactiva en función a la importancia de los grandes eventos en la ciudad, y sin duda falta más política pública en la construcción tal vez de arenas, ¿no? De arenas le llaman en inglés, ¿no? Sí. En las cuales pudiese, digamos, haber espacio para estas manifestaciones, digamos, cívicas, ciudadanas,
en torno a las festividades. Entonces yo tengo la impresión de que, y siempre estamos con la misma problemática, que efectivamente se instalan en un lugar y en ese lugar genera, digamos, todo el efecto de ruidos molestos para el vecindario. Lateral. Y por eso yo tengo la impresión de que dentro de la estrategia regional de desarrollo debiera contemplar por lo menos la articulación de la autoridad. Pero ¿usted cree que es factible, Francis, ya que según el gran Eduardo Guyana, que saludamos, él indicó que hay un problema de costo, porque en realidad no va a ser rentable un espacio para justamente hacer ese tipo de eventos si no hay una cierta frecuencia, lo que es bastante lógico, porque igual debe costar dinero mantenerlo. ¿Usted piensa a qué le correspondería organizar ese tipo de lugar para evitar todas estas polémicas? Porque el 14 de febrero fue un fracaso, el aniversario. No hay una correcta rendición aún. No hay una tampoco lo que concierne a fin de año, tampoco vimos un gran fuego artificial y todo eso, porque también hay problemas ahí con los animales y la mascota. Y hoy en día, si bien el Exponor puede ser hasta el momento un logro, y también fue fruto de toda una gran polémica por los diferentes otros lugares, y el actuar del alcalde viene a confirmar aquello. ¿Cómo piensa? ¿Quién debe intervenir acá para arreglar aquello? O sea, yo insistiría que tiene que haber una coordinación o una articulación entre el gobierno regional y los municipios. O sea, yo digamos, más allá, uno confunde de repente las funciones en la gobernación regional y los municipios en función, en primer lugar, efectivamente, a espacios, digamos, abiertos donde se puedan realizar actividades de celebración. En segundo lugar, digamos, las vías de evacuación y de tráfico, ¿no? Sí. Que también esta ciudad carece y los tacos son bastante grandes, complejos, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una dinámica que pudiese incorporarse en un plan regulador, en este caso, de la comuna o de las comunas a nivel regional. Matías, ¿crees que finalmente la aparición de los personajes en campaña electoral realmente tiene un efecto en el elector, en la ciudadanía? ¿Realmente dicen, ok, él asistió a una ramada, voy a Baila bien la considerarlo? cueca. Me parece peculiar. Mira, hay una ramada que es la del sector sur, que yo personalmente estuve presente en ella, en su inauguración, y era un nicho bien de derecha. Era muy tradicional, bien conservadora, porque es de rodeo. Entonces, sí vi a muchos personajes de derecha en esa fonda. Como anécdota, vi al alcalde Jonathan Velázquez no bailar cueca, parece que no sabía. No creo que sea. Hay que practicar en estas fechas. Había que practicar. Pero hace fiesta ochentera, no sé si equilibra eso. Sí, pero para mí esto es más que todo es como un saludo protocolar a todas estas iniciativas. Tal vez darle respaldo a ciertos proyectos de ramadero, porque la del sector norte, la que se puso en Exponor, tiene un punto que es una coordinación de una alianza público-privada. Sí, a través de bienes nacionales. A través de bienes nacionales y la Sociedad Industrial de Antofagasta, que hasta el momento ha mostrado que es un espacio apto para por lo menos hacer grandes eventos, eventos masivos. Que puede ser como un bonus para poder repetirlo la próxima vez, tal vez, como decía Francis, mejorar un poco el tema de la logística de los traslados, porque además se topa con la ida al aeropuerto, pero podría ser una opción para futuros eventos. Yo agregaría también que esta conversación entre los actores tanto de la gobernación y la municipalidad para buscar un espacio y crear un Movistar Arena local también se involucrara también al sector privado, tanto como productora, para ver cuál es la real demanda que existe, porque uno de los problemas que decía Cristian era que tal vez no se llenaba la cartelera. ¿Con qué cartelera estamos hablando? ¿Estamos hablando de la cartelera de las instituciones públicas o también vamos a incluir las carteleras de eventos privados de distintas productoras que quieran traer distintos shows de la capital a la región? Buen punto. A continuación vamos a ver algunos videos, algunos ejemplos de ciertos candidatos. De hecho, vamos a empezar justamente con el actual gobernador Ricardo Díaz, referente a estrategias de campaña que, claro, la línea es muy delgada sobre lo que se podría mencionar quizás como una manipulación hacia la ciudadanía, a lo que realmente son una buena intención y también lo normal que se hace en una campaña electoral, que es participar de distintas instancias. Sí, de eso tampoco podemos juzgar mucho, de eso se trata también. A continuación, veamos el video. Estamos iniciando
celebrando nuestras fiestas patrias. Este 18 de septiembre que va a ser extra largo, van a ser 10 días de fiesta, en donde les quiero invitar a que tengamos una fiesta en donde todos podamos celebrar. Evitemos los accidentes, no conducir bajo la influencia del alcohol, cuidarse con una celebración que sea sana, que sea grata, que no moleste al vecino o vecina. Y entre todos, que hagamos de esta fiesta un lugar de encuentro, de diversión. Son 10 días, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ¿eh? De hecho ya Carabineros de Antofagasta informó que durante el fin de 17. semana ya habían accidentes, personas detenidas por consumo de alcohol, eso también como mención. Su opinión acerca del video de Ricardo Díaz, donde mostró anticucho, todo eso. No mostró cebolla esta vez, que a veces es muy oportuna, eso está pasada, pero ¿qué piensan del video? Bonito traje. Sí, bueno, en primer lugar, hay algo que es bien importante, así como los debates tampoco implican, digamos, el mover la aguja, este tipo de eventos tampoco implica, digamos, alguna intención de voto, porque en realidad finalmente, digamos, ¿a qué público? Digamos, sí. No hay una segmentación de público, sí. Y no hay una estrategia discursiva determinada, entonces sí. En el fondo más bien es una especie de saludo a la bandera de estar presente en un evento patrio. Y yo tengo la sensación, digamos, que hace rato ya de que hay una necesidad de sentimiento patrio que incluso pudiese rayar en un nacionalismo preocupante, que yo lo vi en Estados Unidos. Entonces, creo que esto de estar vestido de guaso, que me parece que es tradicional, bueno, los guasos en realidad acá en la zona norte como que no pegan ni juntan, sí. ¿No? Entonces, digamos, me preocupa que finalmente estemos en una especie de estrategia, digamos, extremadamente nacionalista frente a nuestros emblemas sí, nacionales. Pero también no puede ser la búsqueda más bien también identitaria, porque tiene razón, un guaso acá, si viene con su caballo va a morir de sed, porque al menos que el caballo sí. Coma arena, va a ser difícil que se mantenga en vida. Pero por ejemplo, el otro día yo estuve, una anécdota, discúlpeme de tomar este espacio para aquello, estaba en el Paseo Prat y pasó, no sé por qué, con qué razón, un grupo folclórico tocando samba, es decir, tocando la música folclórica como de La Tirana. Y vi que mucha gente reaccionó positivamente hablando, así, positivamente reaccionó muy bien y en los diferentes escuelas hoy en día se ve que mucha gente baila ese tipo folclórico. También, más allá del nacionalismo, ¿no hay un pedido también regional y nacional a un reconocimiento de identidad, de fortalecer aquello? Sí, porque incluso también se está conversando el tema de los feriados regionales, que son importantes. Entonces, me da la sensación que hay una especie de, no sé si una hibridez cultural, podríamos decir, Néstor García Canclini, pero yo creo que hay como un choque, digamos, de identidades, de una identidad que más bien pertenece al sur y una identidad nortina nuestra que digamos, no se ve reflejada en este caso. Y bueno, sí, pues evidentemente los candidatos aprovechan, digamos, el minuto de fama para generar este tipo digamos, de mensajes, pero sin duda ese tipo de mensajes no genera ningún impacto en la votación. Miren, veamos otro video más de otro de los candidatos y a continuación vamos a analizar al respecto. Desde la ramada de las Iluminadas, los saludo a todos con mucho cariño. Les deseo que sean unas felices fiestas patrias. Son 10 días en los cuales vamos a poder estar en familia con responsabilidad, por favor, tanto en lo que significa beber como comer y conducir. Quiero mandar a toda la región, desde Paposo, que es lo más... Sirve bastante que sea en vertical este tipo de videos, porque así no aparecen los demás candidatos que también estaban compartiendo en ese mismo momento. ¿Cómo analizaría la intervención de Marcelo? Particular el video porque aparece Luis Aguilera. Justo por eso. Yo me he dado cuenta en ciertos eventos donde me he topado a estos candidatos que después del impasse de Ricardo Díaz con el CERVEL y vuelta a la carrera por la gobernación, se ha visto un candidato con un equipo detrás. No lo veo yendo a las actividades solo. Más allá del mensaje que todos los candidatos van a decir en estas fiestas patrias, pórtense bien, no se excedan con el alcohol, no manejen en estado de ebriedad y no hagan desórdenes públicos. Lo veo a Ricardo Díaz mucho más completo, con un equipo mucho más afiatado que Marcelo Hernando. A Marcelo Hernando en todas estas actividades, con el único que lo veo es con Luis Aguilera, que además es raro, porque viene de la derecha
hacia el mundo independiente. Sí, pero ha mostrado una cierta cercanía al mundo radical últimamente. Sí, ha mostrado una cierta cercanía. De hecho, estaba bailando con un candidato que es de la UDI. Sí. Esto también es variopinto cuando uno va a estas actividades, porque la izquierda con la derecha empiezan a bailar la cueca juntos, entonces es para el Yo creo que es un lindo mensaje. Es un lindo mensaje, pero es entretenido visualmente. Es entretenido ver a estas autoridades, además desplegándose con el Lindo, talento, pero no real, con dirán su algunos. talento practicado o no, si lo tienen en el baile de la cueca, porque ese es el gran desafío de estos shows, estos actos, ver cómo baila el candidato realmente. Ya tuvimos el caso del hijo del Lago, Sí, de la prueba. es una prueba que sí. puede ayudarte si tú bailas muy bien en el baile nacional, o puede ser un desastre comunicacional si no lo sabes bailar. Ya, pero Matías, retomando lo que usted indicó, hoy en día ese hecho de ver fortalecido el entorno de Ricardo Díaz también responde quizás, no es para ser duro, pero sí, para hacerlo. Algunos sintieron quizás una cesantía muy próxima si no podía postularse Ricardo Díaz, tuvo un equipo, porque hay personas que trabajan ahí que no van a reencontrar el trabajo con el mismo sueldo si pierde Ricardo Díaz. Y cuando lo vieron fuera por secretaría, surgieron, inclusive algunos se acercaron a Marcelo Hernando. Hoy en día hay un revival, resucitó, está Lázaro, y hoy en día está en la carrera de nuevo. Y obligatoriamente los otros tipos se agrupan más porque sintieron el vacío muy cerca. Entonces, y lo peor que pueden hacer es mostrar algo en torno a Marcelo Hernando. Yo creo que inclusive ningún Ceremi hoy en día podría aproximarse a Marcelo Hernando si no va a recibir el reto por parte del gobernador, que no olvidemos tiene la billetera que puede financiar sus proyectos, sobre todo cuando tiene perfectamente, todo el mundo sabe que le cuesta mucho, llegar al 100% del gasto presupuestario de su billetera. ¿No crees que eso juega un poco también el hecho que él esté en el poder y que aglutine alrededor de él? Es que por regla general en la política el poder aglutina. Y ya salió el impasse. A veces la derecha no entiende muy bien eso. Pero... y ya pasado el impasse del CERVEL de su inscripción, se vio nuevamente esta articulación de ese equipo, que tal vez en estas dudas que había sobre su candidatura tal vez pudo mostrar ciertas fisuras. Eso ya desapareció después de esta inscripción y se ve en territorio, se ve en terreno, trabajando con un equipo amplio. Se ve cuando llegas a las actividades con 3, 4 personas. Eso no lo veo con Marcelo Hernando. Sí, que tiene un buen equipo en ese sentido. Vamos a ver otro video más, en esta ocasión de Pablo Iriarte. El histórico abandono del parque de los eventos de nuestra comuna y el proyecto de construcción del crematorio municipal de Antofagasta, el tan querido por todos proyecto de vivero municipal de Antofagasta, Sucre 444, o el consultorio veterinario municipal de Antofagasta y el gimnasio infantil de Antofagasta, que aún espera por parte de muchos niños poder ser usado. Podríamos seguir dando muchos ejemplos sobre un resumen de ejemplos de situaciones que están en abandono en Antofagasta. Acá, materialismo histórico, hay un recorrido por parte del candidato del Partido Comunista, Pablo Iriarte. ¿Cuál es su opinión? Yo lo encuentro bueno el video en todo caso. Sí, bueno, es un video eminentemente de denuncia, digamos, una estrategia, digamos, en este caso de denuncia, y muestra el abandono de los grandes proyectos que se prometieron y que finalmente están en una situación, como bien digo, de abandono. Entonces yo tengo la impresión de que es un video bastante interesante, en la cual, digamos, si bien él más bien hace el diagnóstico, pareciera ser que la política siempre se queda en el diagnóstico y no en las soluciones, pero a pesar de eso, digamos, la denuncia siempre, digamos, vende. Entonces yo creo que, digamos, el giro que hizo Sacha Rasmussen también fue hacia la denuncia, que también uno veía más fortalecido un golpear la mesa, justamente por eso. Entonces yo creo que eso me parece que es una estrategia bastante efectiva en términos electorales. Pero usted hablando de solución, usted siempre en su columna habla de la accountability, de rendir cuenta de la gestión. ¿Usted encuentra que esto hoy en día está en un avance, eso, un statu quo o un retroceso? Lo que pasa es que si se hace en periodo de campaña, yo creo que en el fondo queda en el periodo de campaña, o sea, en el fondo pareciera ser que esta accountability o esta denuncia solamente se hace en el periodo de campaña, pero en el fondo, ¿y qué pasa después? O uno se pudiese preguntar, bueno, pero Pablo Iriarte también ha tenido cargos de poder y en el fondo, ¿por qué él no, digamos, sigue hablando
actuando desde afuera de la política, que es algo que a mí particularmente me molesta. Como lo hace el alcalde, por ejemplo. Exacto, siempre como desde la vereda al frente, pero si quien, digamos, tiene cargos públicos, ejerce política, hace política. Sí. Finalmente todos somos seres, animales políticos, decía Aristóteles. Sí, esta estrategia, la denuncia, se la he visto a dos candidatos, Sacha Rasmulich y ahora Pablo Iriarte. Vi que Pablo Iriarte igual en Instagram ha mejorado sus visualizaciones, sí, ha aumentado, no tanto así en TikTok, para entender un poco las plataformas, cada uno tiene sus nichos especiales. O sea, Facebook va apuntado hacia el adulto mayor, el Instagram hacia tu nicho propio, a fidelizar tu propio nicho, y TikTok te da la capacidad de viralizar y expandir. Y sobre todo con los jóvenes que si les preguntas no tienen un concepto claro, una idea sobre por quién votar. Tampoco tienen el tiempo o no se generan el tiempo para conocer las distintas Lo otro que propuestas. me llama la atención es que esta estrategia de las denuncias no es nueva dentro de esta elección. Creo que el primero en traerla fue el ciudadano Videla, el diputado, y ya le resultó, fue el primer candidato que yo vi en esta región utilizando el sistema de denuncia, y ya hay un caso de éxito, entonces ha sido replicado en esta por dos candidatos a alcalde como Pablo Iriarte y Sacha Rasmulich, que también le ha traído buenos resultados, porque al ver, si uno ve ese video, debe estar rondeando los 15.000 visualizaciones en Instagram, y los que hace Sacha Rasmulich también tienen una gran audiencia. Y Sebastián Videla sigue denunciando, igual le sigue colocando temas en base, temas dentro de la agenda en base a denuncias. Es cosa de ver lo que sucedió con el narcotráfico que había cerca de la avenida Brasil, que logró que la PDI interviniera esa casa en base a una denuncia de redes sociales. Exactamente. Hablando de visualizaciones y de situaciones que son muy difundidas, muy conversadas. Luego de la pausa, bastante breve, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el famoso caso Audios en Chile. Y ya estamos de vuelta en Radar. A continuación, quiero poner un tema sobre la mesa para que podamos analizar y conversar algunas actualizaciones. Digo algunas porque son muchas, cada día, cada hora surgen nuevas aristas en relación al caso Audios, que tiene involucrado al abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva por una investigación sobre una eventual comisión de delitos económicos. Se está investigando también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Poder Judicial y los sistemas de nombramientos que no serían tan transparentes ni tampoco presentarían algo tan básico como la probidad que exige la democracia en Chile. Vamos a revisar un video en específico que tiene que ver con una investigación que hizo CIPER. CIPER justamente abordó una arista sobre la denuncia de un diputado, el diputado Luis Fernando Sánchez, a otro diputado que su hermano, que es notario, habría estado involucrado y se habría sabido en la filtración de las distintas conversaciones de WhatsApp del abogado Hermosilla. A continuación, veamos el video. Entonces yo puedo entender que el diputado del Partido Socialista esté preocupado en que nos atengamos a lo que está aquí sobre la mesa para que quizás, no sé, no hablemos de un señor de apellido Leiva que también se mueve mucho por los tribunales y que tiene un hermano que es diputado del Partido Socialista. Y así hay muchos dando vueltas. Hay un operador en nombramiento que usted asimila a un poco lo que puede hacer el señor Hermosilla a un hermano, un diputado del Partido Socialista. Pero ¿eso quiere decir? Pero de una incidencia mayúscula y que tiene un nivel de poder tal que instaló a su hermana, la notaría, si no me equivoco, en Los Pejos, que ha instalado un montón de otras personas. Incluso han salido personas que a mí me han contactado directamente, trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pidiéndome reserva total de su identidad porque tienen miedo. Me dicen, oye, este hombre fue incluso conservador interino mientras era además notario al mismo tiempo, y hay una norma del Código Orgánico de Tribunales que prohíbe eso. O sea, su poder es tal que puede saltarse todo el sistema, y son personas que se toman tecito semanal con distintos ministros de corte. Entonces, que pasemos de la responsabilidad eventual de determinadas personas y un hermano que es diputado. Un hermano que es diputado que además tenía a su señora trabajando dentro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. O sea, si es que quedan todavía vicios, prácticas, cosas que no funcionan bien dentro del sistema de justicia, y eso colabora a la desconfianza por parte de todos los chilenos, desconfianza que se ve agravada además con situaciones como la que señalé hace un rato, el caso de esta ministra de la Corte de Valparaíso que dejó libre antes de tiempo un asesino que después salió y mató a Ámbar Cornejo. Y esa persona, la ministra de Corte que lo dejó libre, es la hermana de un gran influyente también, otro de estos operadores dentro del sistema. Entonces esto ya no tiene bordes, esto está extendido. Tráfico de influencias es la arista que se está investigando además por CIPER.
lo que fue difundido. Su opinión acerca de eso, porque yo la había indicado en una entrevista con Eduardo Viana un viernes, todos estamos focalizando sobre Hermosilla. Al inicio todo el mundo pensaba que era simplemente la derecha, en realidad nos damos cuenta que es un asunto transversal, que no se circunscribe tampoco al mundo político, también llegó hasta la Corte Suprema, con el Poder Judicial, llegó en el mundo económico, con el famoso Manhattan en Santiago. Mundo privado, mundo económico, mundo empresarial. Y hoy en día nos damos cuenta, y es absolutamente lógico, tú no podrías pensar, para hacer un paralelo con el cáncer, que había simplemente un tumor. Acá no hay simplemente una Hermosilla en Chile. Hay varios, obligatoriamente. Inclusive hay Hermosillas quizás más grandes que Hermosilla. Hay otros operadores de otra envergadura, porque no hay una gran envergadura. Hay otros quizás también en regiones. Hay otros también al mismo nivel que Hermosilla. ¿Cuál es su opinión acerca de ello y lo que acabamos de ver en pantalla? Bueno, sí, en general el tema de Hermosilla es una caja de Pandora, o sea, uno todos los días, digamos, se encuentra con nuevas aristas que efectivamente parten con un impacto en la cuestión económica y en el sistema, digamos, económico chileno, ¿no? Luego rápidamente impacta en este caso el Poder Judicial, que tiene que ver con el capital reputacional del Poder Judicial y lo que se denomina la imparcialidad del poder. Entonces ahí yo creo que hay una cosa bien significativa, y esto de la designación en este caso de ministros, la designación de ministros externos, digamos, que no tienen la carrera en el Poder Judicial. Y también de qué manera esto impacta al sistema político, es decir, el caso Chadwick, específicamente, digamos, el silencio Chadwick, de qué manera eso empaña en este caso la derecha, la centro derecha, y por supuesto impacta seguramente en las elecciones presidenciales. Claro. Entonces hay una serie, digamos, de aristas que son, bueno, y en este caso el caso de los notarios y un nepotismo que uno ya veía. Ahora, en una entrevista que da el ex ministro de la Corte Suprema, Milton Cuica, él plantea que no pudiésemos decir que todo el Poder Judicial está, digamos, corrupto, o sea, generado esta pyme de influencias, como le llama Carlos Stromberg, sino que más bien a partir del 2010, es decir, en el gobierno Sebastián Piñera, pareciera ser que, como diría Carlos Peña, habría una objetividad, una confianza subjetiva que daña en este caso, que podría dañar la institucionalidad. Ahora, eso es relativo, o sea, pudiésemos decir que a lo mejor habría que investigar mucho más atrás y de ahí los gobiernos concertacionistas también caerían. Entonces, yo tengo la impresión de que este caso es un caso súper complejo, que daña la institucionalidad, pero también que daña, bueno, la autonomía de los poderes del Estado, por supuesto, y el Estado de Derecho, que es lo más preocupante en democracias sanas. Exactamente. Comparto el punto que el más afectado va a ser el daño a la institucionalidad. Es un problema sociológico que viene viviendo las élites de nuestro país ya hace muchos años. El caso Hermosilla es el último en destaparse, pero si uno va a hacer un poco de historia, está el almuerzo de 20 millones de pesos de Penta con el ex candidato presidencial Andrés Velasco, el caso Cabal de los créditos del hijo de la expresidenta Bachelet con el Banco de Chile, con Andrónico Luxi, está el financiamiento de las campañas desde SQM. Tenemos una serie de casos donde hay una, ¿cómo se dice?, tráfico de influencia entre los poderes, entre el poder político, el poder económico, específicamente las élites de nuestro país. Por suerte, hasta ahora, el caso Hermosilla no ha golpeado a la región en sus distintas aristas, y se ha encapsulado en una élite más santiaguina que particularmente, donde se entiende que estas personas estudiaron en los mismos colegios, en las mismas universidades, van de vacaciones a las mismas playas, entonces se encapsula el poder en esta red y no sale y no llega al resto de la gente. Entonces después lo que causa esto es un malestar. Y ese malestar después, las personas que no tienen acceso a esos privilegios o no pueden lograr entrar a estos círculos de poder, estallan. Y después se producen lo que pasó en 2019, un estallido social, por un tema de malestar. Increíble la cantidad de aristas que se están conociendo
porque se están investigando las conversaciones de WhatsApp de un abogado que ha estado inmerso en una gran cantidad de causas de distinto tipo, de narcotráfico, incluso hemos conocido a través de los distintos medios de comunicación cómo hacen lo que no deben hacer, como el pilar fundamental en los temas de ser abogado, cómo filtrar audios que están en causas de reserva a un abogado que está participando de esa causa. Entonces, sí, eso es lo que finalmente a la ciudadanía, que ya lo sabe, como muy bien decía Matías, desde hace muchos años, que todos los titulares nos demuestran que en realidad la institucionalidad que necesitamos siempre respaldar, lamentablemente las personas que están en los puestos importantes no cumplen con su propio trabajo de respaldarla honestamente. Es una situación muy trágica para Chile. Mira, yo, ya que habló de cuándo empezó esto o cuándo se acentuó aquello, en The Clinic salió el abogado Jorge Correa Sutil, conocido, que indicaba que esto ya, él cuando empezó a ejercer, y ya en los años 70, mediados de los 70, esto ya existía. Estos lobbies, estas articulaciones entre diferentes poderes. Pues yo creo acá que quisiera subrayar algo. Para mí lo que está pasando, en una opinión personal, y podemos debatirla, y podemos traerlo hasta la región. Ya que salió hace poco el escándalo, salió a la luz de nuevo el escándalo acerca de los contratos a la empresa Express. Yo creo que esto corresponde mucho al periodo de la transición democrática y de la nueva democratización que vivió Chile a partir de los 90. Me explico. En realidad, que haya juego de poderes y lobby, eso es normal. A partir del momento que hay poder, existen lobby. Del poder económico sobre el poder político y diferentes tipos. Pero acá yo creo que lo más llamativo es que uno, es mucho más oculto que antes, y de dos, que antes me parecía que era mucho más discreto, que hoy en día parece una especie de mafia que involucra a varios agentes. Y están metidos en todas partes. En justicia, en economía, en salud, en los medios, porque se nota los medios de comunicación. Y básicamente, ¿qué es el lobista? Es el centro, como si hacemos un paralelo con el fútbol, es el centrocampista, es el número 10, 8, 6, el que articula, el que hace fluir el juego. Si mediocampista, la pelota parte del arquero y tiene que llegar al delantero de manera directa. Es fundamental el mediocampo. Acá son fundamentales estos operadores. Y yo creo que están fallando tanto estos operadores que hoy en día el poder político, el poder económico va a buscar otra manera de poder articular. Y yo lo relaciono acá con Antofagasta. El caso de los contratos express. Hoy en día no ha manchado a Chile Vamos en su generalidad, no tanto, porque básicamente la gente, ¿qué está esperando? Saber quién estaba articulando y quién era realmente el culpable de aquello. Ahora, para llegar a la pregunta, ¿usted cree que realmente vamos a saber quiénes son los verdaderos articuladores, cuántos son, y si realmente son ellos que deben de pagar el pato, en buen chino, de lo que está sucediendo hoy en día en el país? Bueno, yo la verdad es que pienso que no, soy bastante escéptica en eso, en el sentido que generalmente todo se corta por el hilo más delgado. O sea, digamos, los casos Vivanco, el caso Matus, digamos, son casos que finalmente van a conseguir un castigo ejemplar y finalmente se va a encapsular la crisis seguramente en casos determinados. Ahora, con respecto a lo que usted hablaba, es interesante. Turchin plantea, digamos, la relación entre las élites y las contraélites, es decir, toda la dictadura trajo, digamos, una élite que estaba en el poder y que se enriqueció con el poder, empezando por el dictador, ¿no? Y posteriormente, digamos, arremete, digamos, este grupo concertacionista, que uno también lo ve, digamos, con prácticas similares, incluso yo diría hasta voraces con respecto al poder, y también con respecto a los recursos y a los recursos económicos que sobre todo vienen de Europa. Entonces yo tengo la impresión de que, digamos, a lo mejor el poder funciona desde esa lógica, es decir, como las contraélites, porque vemos también en el caso Convenio el Frente Amplio, que es una contraélite que se convierte en élite, y también actúa, digamos, a las mismas prácticas. Entonces pareciera ser pero finalmente los peces grandes difícilmente van a caer. Yo creo que las élites no entienden cómo ha ido evolucionando el sistema y cómo no ha ido evolucionando la sociedad. En los tiempos modernos, cada vez con las redes sociales en el día a día, siendo tu propio juez, porque en cualquier momento, como ahora, se filtran audios, y son audios de una red social como es WhatsApp. Y se filtran más cosas que las aristas que está investigando el Ministerio Público. Así de sensible es el sistema. Y las élites todavía no entienden que tienen que actuar de una forma distinta, con unos estándares mucho más altos de lo que te pide solo el sistema.
tiene que ser mucho más pulcro y tener un sentido de probidad mucho más alto. En estos momentos no lo entienden y siguen con malas prácticas heredadas de años anteriores. O sea, ya no pueden seguir haciendo todo desde el amiguismo, desde el compadrismo, y tienen que seguir subiéndose los estándares. Entiendo que desde el Ejecutivo ya hay un proyecto para aumentar el tema de la ley del lobby, para hacerla más rigurosa en ciertos aspectos, y esperemos que siga evolucionando el tema de la transparencia y la probidad en el país, si no vamos a seguir teniendo casos como este. Doctora Francis, en ese marco, ¿qué cree que la institucionalidad chilena puede hacer para poder superar esta crisis, si es que se logra superar? Bueno, uno queda con la sensación de que finalmente estas democracias latinoamericanas son democracias bananeras que, digamos, se pensaba que en Chile, digamos, no ocurrían estos casos de corrupción, cohecho, tráfico de influencia, pero igual ocurren y de manera bastante significativa. Una tesis que plantea Carlos Peña, por ejemplo, es que sociedades, digamos, más avanzadas como las nórdicas o tal vez la Unión Europea han logrado generar un sistema de confianza objetiva, porque uno utiliza a Max Weber en este análisis, de confianza objetiva, donde la subjetividad, es decir, digamos, todos estos nepotismos, todas estas relaciones de lobby van desapareciendo para que el sistema funcione en orden, digamos, a una estructura un poco más, digamos, más objetiva o con una robustez institucional más fuerte, diría yo. Entonces yo creo que eso falta, pero la pregunta es porque uno, digamos, mira para el lado y también ve actitudes, digamos, similares a veces en los colegas o yo que trabajo en la universidad también uno ve cosas así como, pero esto me parece que raya la cosa ética, ¿no? Entonces yo creo que hay, digamos, la problemática tal vez que la ciudadanía cada vez se ha puesto más fiscalizadora éticamente, y cómo la institucionalidad responde a este tejado de vidrio. Las condenas tienen que ser ejemplares, tiene que haber una señal del Ministerio Público, de los tribunales, y tienen que haber condenas que le den una señal a la gente de que no hay una clase social privilegiada sobre el Poder Judicial, que es lo más que más se reclama. Si al final de cuentas alguien que tiene un estrato social más bajo ve todo esto y dice, porque yo no tengo plata, a mí me van a condenar mucho más fuerte que a una persona que sí tiene contactos, influencia y un capital detrás. Eso es lo que daña la institucionalidad, y ahí es donde empieza a haber una crisis y pierde credibilidad. Entonces, para lograr salir de este problema, las sanciones tienen que ser ejemplares, para que no haya un nunca más. Mira, yo estoy de acuerdo con Matías en ese sentido, pero también es una parte del asunto. Yo creo que también, y retomo lo que usted dijo, Francis, hay un asunto cultural. Yo creo que en Chile hay una cultura del vivo en el manera vulgar de la palabra. Se felicita al vivo. Sí. En realidad no se felicita al honesto, al que respeta la norma. Y la diferencia de los países europeos, que muchas veces se ve como países con seres superiores y nada de eso, es fruto de una historia y de la aplicación de políticas públicas que llegaron a ese nivel, pero igual tienen problemas de corrupción y todo eso. Pero en vez de robar 10, el tipo va a robar 1 y va a dejar 9 en la cosa, o 2 y va a dejar 8. Acá la corrupción, en vez de, si pueden robar 10, van a robar 11. El asunto es que todo ese desarrollo de la cultura del vivo, y de algún modo daña, y hoy en día Hermosilla es la cultura del vivo. Es un tipo que encarna la cultura del vivo chileno. Es un chileno clase media superior, que encarna el chileno prototipo de ese nivel, porque uno escucha su audio, el tipo como habla, no ve una persona muy culta. Si tú ves, tú haces paralelo con Europa, y no te estoy hablando ni de los países nórdicos, incluso norteamericanos, el ciudadano promedio para infringir la norma lo va a pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque uno, el sistema le retribuye lo que él participa, quizás a nivel de impuestos, y de 2, sabe que puede haber una sanción drástica contra él. Tiene mucho más medios de infringir la norma. El chileno va a elegir caminos más cortos porque hay una cultura del vivo, y eso, para sanar eso, se necesitan generaciones y una política pública realmente seria. Yo creo que de cierta manera se comprende que uno trate de buscar alguna ventaja debido a los desafíos que el sistema te impone. Justamente como decir, ¿qué me puede servir de tal persona? No encuentro que sea algo negativo mientras tengas tus principios y tus valores presentes en esa situación.
Por eso cuando tú estabas en el colegio, en el liceo, te juntabas con tal persona porque sabías que eras más de tu estilo, Sí. o incluso tú querías aprender más de esa persona. Pero ya es distinto cuando estamos hablando de estos casos de corrupción, donde realmente no hay un límite, ni siquiera hay una sensación de empatía que se supone que al humano lo caracteriza, una racionalidad, incluso al momento de decidir. Es que no están decidiendo por ellos mismos, están decidiendo por los demás, y ahí es lo grave. Muchas gracias por estar en el programa. Tocamos distintos temas. Me gustaría que me pudieran decir brevemente algún mensaje a la ciudadanía respecto a cómo podemos aprender algo de todo lo malo que está ocurriendo. Bueno, la verdad es que yo creo que tampoco podemos ser tan fatalistas, pero sí, digamos, la ciudadanía tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de los medios de comunicación también de generar accountability, de estar fiscalizando siempre, en este caso, nuestras autoridades, a las candidaturas también, y la verdad es que cueste lo que cueste, digamos, eso me parece significativo, y por supuesto, ir a votar informado. Una frase de Karl Popper que siempre la tengo presente: error y repetición. Uno va evolucionando en base a los errores, y ojalá con este error vayamos aprendiendo y creamos un nuevo futuro de una mejor forma. Es la única forma de lograr mejorar e ir progresando. Progreso, de eso se trata. Muchas gracias por estar junto Gracias. a nosotros. Muy bien, estábamos compartiendo junto a Matías Díaz, cientista político, y también junto a la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Bueno, votar informado, yo creo que la palabra, analizar los candidatos, y por eso Radar ha entrevistado, bueno, hemos empezado la ronda de entrevista Radar Elecciones. y va a seguir a partir de este lunes para luego continuar con los candidatos a alcaldes. Sí, así que les vamos a desear unas felices fiestas patrias, seguras, como vimos en los videos que estuvimos analizando y revisando, y por supuesto, felices. Que estén muy bien. Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.